Ella pensó que podía humillar a una familia negra en primera clase, sin saber que eran los dueños de la aerolínea Clara Méndez. Una azafata con años de experiencia. Creía que tenía el control absoluto del lujoso mundo de primera clase. Pero su arrogancia y prejuicios la llevaron a cometer el peor error de su carrera. Frente a todos, menospreció a la familia Torres. Una familia multimillonaria que no solo merecía estar allí, sino que poseía cada centímetro de ese avión. Lo que comenzó como un desprecio sutil, se convirtió en una tormenta de indignación que dejó a todos boquiabiertos. Si esta historia de justicia te enciende la sangre, dale like y escribe justicia en los comentarios para que el mundo sepa que no toleramos la discriminación. Ahora, prepárate para una historia que te hará hervir de rabia y exigir que se haga justicia. En el tranquilo lujo de la cabina de primera clase, los asientos de cuero se extendían amplios, los pasajeros descansaban bajo una luz tenue, y el suave tintineo de copas llenaba el aire. Era un espacio reservado para la élite, o al menos, eso era lo que Clara Méndez, la azafata principal, siempre había creído, con su uniforme impecable y su sonrisa ensayada. Clara se movía con la autoridad de alguien que sabía que controlaba cada detalle de ese pequeño reino en el cielo. Pero no todos los pasajeros recibían el mismo trato. Sentado en la fila 3A, Javier Torres ajustaba el puño de su traje hecho a medida, su expresión serena pero atenta. A su lado, su esposa, Elena. Observaba el movimiento de los pasajeros con una calma que escondía una profunda percepción. Sus hijos, Mateo de 18 años y Sofía de 15, ocupaban los asientos contiguos. Mateo, con un auricular en la oreja, miraba por la ventana, mientras Sofía hojeaba una revista, sus ojos brillantes captando cada detalle del entorno. La familia Torres era la imagen de la elegancia discreta, pero para Clara, algo en ellos no encajaba con su idea de lo que un pasajero de primera clase debería ser. Desde el momento en que abordaron, Clara los observó con una mezcla de desdén y desconfianza. No los saludó como a los demás. No les ofreció la cálida bienvenida que prodigaba a los pasajeros de piel más clara sentados a su alrededor. Mientras recorría la cabina con su carrito de bebidas, Clara sonreía ampliamente, ofreciendo champán y menús a cada pasajero con un tono meloso. ¿Le gustaría una copa, señor?, preguntó a un hombre mayor en la fila 2B, quien aceptó con un asentimiento. ¿Y usted, señora?, continuó con una mujer de negocios en la fila 4C, entregándole un menú con una reverencia exagerada. Pero cuando llegó a la fila de los Torres, su paso se aceleró. No hubo oferta de bebidas, no hubo menús, solo una mirada fugaz que no ocultaba su desdén. Mateo frunció el ceño, quitándose el auricular. Nos ignoró, murmuró, su voz cargada de incredulidad. Elena puso una mano en su brazo, susurrando, «Déjalo pasar». Pero sus ojos no se apartaron de Clara, captando cada gesto, cada decisión deliberada. Javier, por su parte, no reaccionó de inmediato. Sus dedos tamborileaban suavemente en el reposabrazos, su rostro imperturbable. Había visto este tipo de comportamiento demasiadas veces, la suposición silenciosa de que no pertenecía, la mirada que lo evaluaba y lo descartaba en un instante. Pero esta vez, Clara había cruzado una línea que no podía imaginar. Mientras ella continuaba su ronda, ignorando descaradamente a los Torres, una pasajera en la fila de atrás, Rosa Díaz, una periodista independiente con un ojo agudo para las injusticias, sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. Rosa había notado el cambio en el comportamiento de Clara, la forma en que sus sonrisas se desvanecían al pasar por la fila de los Torres. A pocos pasos, otro miembro de la tripulación, Diego Morales, un azafato joven con solo un año en la aerolínea, observaba con incomodidad.
Intentó acercarse a Clara para sugerirle que atendiera a los Torres, pero ella lo cortó con un gesto seco. «Ocúpate de tu trabajo, Diego. Yo sé lo que hago», siseó, su voz baja pero cortante. El servicio de comida comenzó, y Clara recorrió la cabina con una eficiencia practicada, ofreciendo opciones de lujo. «Tenemos salmón sellado, filete mignon o una pasta vegetariana de temporada», anunciaba con una sonrisa radiante mientras entregaba menús a los pasajeros de las filas delanteras. Pero cuando llegó a la fila de los Torres, no se detuvo. Simplemente pasó de largo, dejando a la familia sin opciones ni explicación. Sofía dejó caer su revista, sus ojos encendidos de indignación. «¿Esto es en serio?», susurró, mirando a su madre. Elena mantuvo la calma, pero sus labios se apretaron en una línea fina. Mateo no pudo contenerse. «Oye, ni siquiera nos dio un menú», exclamó, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos giraran la cabeza. Clara, que estaba a unas filas de distancia, se detuvo, pero no se dio la vuelta. En cambio, regresó momentos después con una bandeja, su rostro tenso. «Solo queda pollo», dijo secamente, dejando caer un plato de comida recalentada frente a Javier sin siquiera mirarlo. Javier alzó una ceja, su voz tranquila pero afilada. Los demás tuvieron opciones. Clara apenas lo miró. «Los otros pasajeros ordenaron primero», respondió, su tono cortante, como si estuviera explicando algo obvio. Mateo dejó escapar una risa incrédula. «¿En serio? ¿Ni siquiera nos preguntaste?» Clara se irguió, su mano apoyada en la cadera, y con una voz que apenas disimulaba su desprecio, dijo: «En primera clase. Los pasajeros de alto estatus tienen prioridad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros cercanos dejaron de comer, sus tenedores suspendidos en el aire. Rosa, la periodista, ajustó el ángulo de su teléfono, asegurándose de captar cada palabra. Diego, que estaba reabasteciendo el carrito de bebidas, se congeló, sus ojos abiertos de incredulidad. Incluso un pasajero mayor, Carlos Rivera, un abogado que viajaba frecuentemente, frunció el ceño, claramente molesto por lo que acababa de presenciar. Pero Clara no se detuvo ahí. Como si quisiera clavar el cuchillo más profundo, se inclinó hacia un pasajero en la fila contigua, un hombre blanco con un traje caro, y dijo en un tono que todos pudieron escuchar: «No se preocupe, señor. Aquí cuidamos bien a los pasajeros que realmente pertenecen a primera clase». El comentario fue un golpe directo, y la cabina estalló en murmullos. Sofía, incapaz de contenerse, se puso de pie. «Disculpe, ¿qué acaba de decir?», exclamó, su voz temblando de furia. Elena la tomó del brazo, susurrando: «Siéntate, Sofía». Pero la adolescente no cedió. «No, mamá, esto es ridículo. ¿Quién se cree que es para hablarnos así?». Los ojos de Clara se entrecerraron, y por un momento, pareció que iba a responder con algo aún más cortante. Pero Javier alzó una mano, silenciando a su hija con un gesto calmado pero firme. Javier sacó su teléfono del bolsillo, sus dedos moviéndose rápidamente mientras escribía un mensaje. Sus ojos no se apartaron de Clara, que ahora fingía estar ocupada con otro pasajero. «¿A quién escribes, papá?», preguntó Mateo en voz baja, su curiosidad mezclada con una creciente sensación de anticipación. Javier guardó el teléfono y respondió con una calma escalofriante: «¿Al capitán?». Elena cerró los ojos por un instante, un suspiro escapando de sus labios. Había estado casada con Javier el tiempo suficiente para saber lo que eso significaba. Clara Méndez no tenía idea del error que acababa de cometer, pero pronto lo descubriría. Mientras Clara regresaba al frente de la cabina, su postura rígida, su rostro cuidadosamente compuesto,
Creía que tenía todo bajo control. Había manejado pasajeros difíciles antes. Y esto no era diferente. Si esa familia quería quejarse, que lo hicieran después del vuelo, nadie la cuestionaría. Pero lo que no sabía era que Rosa, la periodista, ya había guardado el video en su teléfono, lista para compartirlo con el mundo. Diego, mientras tanto, observaba desde el carrito de bebidas, su rostro tenso. Intentó acercarse a Clara nuevamente. Clara, creo que deberías ofrecerles el menú. Esto no se ve bien, dijo en voz baja. Pero Clara lo fulminó con la mirada. No me digas cómo hacer mi trabajo, novato. Si no pueden manejar primera clase, eso no es mi problema. Diego retrocedió, pero su expresión dejó claro que no estaba de acuerdo. Entonces, el intercomunicador crepitó, rompiendo el murmullo de la cabina. Señorita Méndez, por favor preséntese en la cabina de mando de inmediato. Las palabras resonaron como un trueno. Clara se congeló, su bandeja temblando ligeramente en sus manos. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos susurrando, otros sonriendo con curiosidad. Rosa ajustó su teléfono, capturando el momento exacto en que el rostro de Clara pasó de la confianza a la confusión. Diego cruzó los brazos, observando en silencio. Sofía se inclinó hacia Mateo y susurró. Se lo merece. Javier no dijo nada, pero una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Clara dejó la bandeja con un movimiento brusco y caminó hacia el frente, cada paso más pesado que el anterior. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a la verdad que cambiaría su vida para siempre. En la cabina de mando, el capitán Ramírez esperaba, sus manos descansando en los controles, su mirada firme pero fría. A su lado, una pantalla mostraba el rostro de Luis Navarro, el director de operaciones de vuelo de la aerolínea. Clara tragó saliva, sus manos sudando mientras se paraba frente a ellos. Señorita Méndez, comenzó el capitán Ramírez, su voz cortante. Hemos recibido un informe sobre un problema de servicio en primera clase. Clara intentó mantener la compostura, pero su corazón latía con fuerza. ¿Un informe? Señor, preguntó, fingiendo sorpresa. Navarro se inclinó hacia la pantalla, su expresión dura. Un pasajero de primera clase fue tratado de manera diferente al resto. Ese pasajero es Javier Torres. El nombre no le dijo nada al principio, pero la forma en que Navarro lo pronunció hizo que su estómago se retorciera. ¿Sabe quién es Javier Torres?, preguntó el capitán Ramírez, su tono cargado de un peso que Clara no pudo ignorar. Clara dudó, su mente buscando desesperadamente una salida. Pensé que era un pasajero estándar, admitió, su voz apenas audible. Navarro dejó escapar un suspiro frustrado. No es un pasajero estándar. Es el dueño de esta aerolínea. Las palabras cayeron como un martillo. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había pasado la última hora humillando al hombre que controlaba cada aspecto de la compañía para la que trabajaba. Había ignorado a su familia. Los había menospreciado frente a todos. Y ahora, el peso de su error la aplastaba. El señor Torres ha solicitado que regrese a su fila. Se disculpe formalmente y asegure que reciban la experiencia completa de primera clase que pagaron, dijo Navarro, su tono innegociable. Clara asintió, su boca seca, pero en su interior, el pánico comenzaba a crecer. No era solo una disculpa lo que le esperaba. Era algo mucho peor. De vuelta en la cabina, Clara caminó por el pasillo, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar los murmullos de los pasajeros. Los ojos de todos estaban sobre ella, algunos con curiosidad, otros con juicio. Rosa seguía grabando, su teléfono oculto en su regazo. Diego la observaba desde el fondo, su expresión una mezcla de lástima y desaprobación. Cuando Clara llegó a la fila de los Torres,
Javier estaba sentado, con una pierna cruzada sobre la otra, sus manos descansando tranquilamente. Elena la miró con una calma que escondía un destello de diversión. Mateo y Sofía, sin embargo, no ocultaron su satisfacción. «Señor Torres», comenzó Clara, su voz temblorosa. «Quisiera disculparme por cualquier malentendido, pero antes de que pudiera continuar, Javier alzó una mano, deteniéndola. «Una pregunta», dijo, su voz suave pero afilada como un cuchillo. En algún momento preguntó a otros pasajeros de primera clase si estaban en el asiento correcto. Clara tragó saliva, el peso de la pregunta aplastándola. Sabía la respuesta, y todos los que estaban escuchando también. «No, señor», admitió. Su voz apenas un susurro. Javier inclinó la cabeza. Ofreció bebidas y menús a todos los demás pasajeros antes del despegue. Clara sintió que los ojos de la cabina la perforaban. «No, señor», respondió nuevamente, su voz aún más débil. Sofía dejó escapar una risa corta, sacudiendo la cabeza. «Eso es increíble», murmuró. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Clara. «Y aún así, nos dijo que el servicio prioritario es para pasajeros de alto estatus». «Interesante». Los murmullos de los pasajeros crecieron, algunos sacudiendo la cabeza, otros susurrando entre sí. Carlos, el abogado, se inclinó hacia su vecino y dijo en voz baja: «Esto es inaceptable». Clara forzó una sonrisa tensa, sus manos temblando mientras intentaba mantener la compostura. «Me disculpo sinceramente por mi error. Quiero corregirlo». Javier la estudió por un momento largo, su mirada penetrante. «Bien», dijo finalmente. «Entonces hágalo correctamente». Clara asintió, pero mientras se alejaba hacia la galera, el peso de la humillación la golpeó con fuerza. Había pensado que era intocable, que podía decidir quién pertenecía y quién no. Pero ahora, frente a toda la cabina, había sido expuesta. Y lo peor estaba por venir. Rosa guardó su teléfono, sabiendo que el video que había grabado cambiaría todo. Diego suspiró, sacudiendo la cabeza mientras Clara desaparecía detrás de la cortina. Y en su asiento, Javier volvió a tomar su teléfono, escribiendo otro mensaje, su rostro sereno pero determinado. Clara Méndez no tenía idea de la tormenta que se avecinaba, pero el resto del vuelo sería el comienzo de su caída. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la indignación que merece esta injusticia, dale like y escribe «Justicia» en los comentarios. Que el mundo sepa que no toleramos este tipo de comportamiento. Prepárate, porque esto es solo el comienzo de una historia que te hará exigir que se haga justicia hasta el final. El intercomunicador resonó una vez más, y el corazón de Clara Méndez dio un vuelco. «Señorita Méndez, preséntese en la cabina de mando de inmediato». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, silenciando los murmullos de los pasajeros en la cabina de primera clase. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, aunque el avión seguía firme en el cielo. Su rostro, antes seguro y altivo, ahora estaba pálido. Sus manos temblaban mientras dejaba la bandeja en la galera. Los pasajeros intercambiaban miradas, algunos con curiosidad, otros con un brillo de satisfacción en los ojos. Rosa Díaz, la periodista que había grabado cada segundo de la humillación de Clara, ajustó su teléfono discretamente, capturando el momento en que la azafata dio un paso vacilante hacia el frente. Diego Morales, el joven azafato que había intentado advertirle, la observó desde el fondo, sus brazos cruzados y su expresión dura. En la fila 3A, Javier Torres permanecía inmóvil, su rostro sereno, pero con una chispa de determinación en los ojos. Elena, su esposa, apretó los labios.
Conteniendo una sonrisa que delataba su certeza, Clara estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Mateo y Sofía, los hijos, no ocultaban su emoción, susurrándose entre sí, mientras observaban a Clara caminar como si fuera al cadalso. En la cabina de mando, el capitán Ramírez la esperaba, su postura rígida, sus manos descansando sobre los controles con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba en el pecho de Clara. Frente a él, la pantalla mostraba nuevamente a Luis Navarro, el director de operaciones de vuelo, cuya mirada era tan afilada que parecía atravesarla. Clara intentó mantener la compostura, pero sus manos sudaban, y su voz tembló al hablar. Capitán, señor Navarro, no sé qué está pasando, pero puedo explicar. Navarro alzó una mano, cortándola en seco. No necesitamos explicaciones. Señorita Méndez, necesitamos hechos. Su tono era frío, implacable. Hemos recibido un informe detallado sobre su trato hacia la familia Torres. No solo los ignoró, sino que los humilló frente a toda la cabina. Niega esto. Clara tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una salida. No fue mi intención. Señor, pensé que... Pero Navarro no la dejó terminar. Pensó que no merecían estar en primera clase, que podía decidir quién pertenece y quién no. La pregunta fue un golpe directo, y Clara sintió que el aire se le escapaba. El capitán Ramírez se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cargada de autoridad. Señorita Méndez, ¿sabe quién es Javier Torres? Clara asintió débilmente, pero la verdad la golpeó con fuerza. Es el dueño de esta aerolínea, continuó Ramírez, y usted lo trató como si no tuviera derecho a estar en su propia cabina. Clara sintió un nudo en el estómago. Sus rodillas temblaban, pero se obligó a mantenerse en pie. No sabía quién era. Murmuró, apenas audible. Navarro dejó escapar un suspiro frustrado. Ese es exactamente el problema. Hizo una suposición basada en prejuicios, y ahora enfrentará las consecuencias. Clara intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. El señor Torres ha exigido una disculpa pública, frente a toda la cabina, y que se asegure de que reciban el servicio completo de primera clase. Pero esto no termina aquí, añadió Navarro. Su tono oscuro. Cuando aterricemos, habrá una investigación formal. Clara asintió, su mente nublada por el pánico. No podía imaginar lo que vendría después, pero sabía que su carrera pendía de un hilo. De vuelta en la cabina, Clara caminó por el pasillo con pasos pesados, sintiendo cada mirada como una puñalada. Los pasajeros ya no fingían desinterés. Algunos la observaban abiertamente, susurrando entre sí. Rosa seguía grabando, su teléfono oculto en su regazo, capturando cada detalle. Diego se quedó en la galera, sacudiendo la cabeza con una mezcla de lástima y desprecio. Clara se detuvo frente a la fila de los Torres, su rostro tenso, su voz temblorosa. Señor Torres, señora Torres, quiero disculparme sinceramente por cualquier malentendido. Me aseguraré de que reciban el servicio que merecen. Pero su tono era forzado, falso, y todos lo notaron. Sofía, la hija menor, no pudo contenerse. Se puso de pie, sus ojos encendidos de furia. Malentendido. Nos humillaste frente a todos. Dijiste que no éramos de alto estatus. ¿Crees que una disculpa vacía arregla eso? Los pasajeros cercanos jadearon, algunos asintiendo en silencio, otros susurrando con indignación. Elena puso una mano en el brazo de Sofía, pero sus ojos no se apartaron de Clara, su mirada cortante como un cristal. Javier, sin embargo, no dijo nada al principio, simplemente la observó, su rostro imperturbable, sus manos descansando tranquilamente en los reposabrazos. Entonces, habló, su voz baja pero cargada de peso. Señorita Méndez, preguntó a algún otro pasajero si estaba en el asiento correcto. Clara se congeló.
su boca seca. Sabía que no había escapatoria. No, señor, admitió, su voz apenas audible. Ofreció menús y bebidas a todos los demás antes del despegue. Clara bajó la mirada. No, señor. Los murmullos en la cabina crecieron. Y un pasajero. Carlos Rivera, el abogado que había presenciado todo, se inclinó hacia adelante. Esto es inaceptable, dijo en voz alta. Su tono firme. He viajado en esta aerolínea durante años, y nunca había visto algo tan descarado. Es una vergüenza. Otros pasajeros asintieron, y el ambiente se volvió eléctrico, cargado de indignación. Pero Clara no estaba lista para ceder. En un intento desesperado por salvar su imagen, alzó la voz, su tono defensivo. Estaba siguiendo el protocolo. Si ellos causaron un problema, no es mi culpa. Tal vez no están acostumbrados a cómo funciona primera clase. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros jadearon, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad. Rosa levantó su teléfono, asegurándose de captar cada palabra. Diego, desde la galera, dejó escapar un suspiro frustrado, murmurando para sí mismo. Se acabó. Sofía, incapaz de contenerse, señaló a Clara. ¿Cómo te atreves? Nos trataste como si no perteneciéramos aquí, y ahora tienes el descaro de culparnos, Elena, por primera vez. Habló directamente, su voz calma, pero cortante. Señorita Méndez, su protocolo parece aplicarse de manera muy selectiva. ¿O solo se aplica a los pasajeros que no se ven como nosotros? El comentario de Elena fue como una bofetada, y los pasajeros estallaron en murmullos de apoyo. Carlos, el abogado, se puso de pie. No es la primera vez que he visto esto, dijo, su voz resonando en la cabina. Hace meses, esta misma azafata cuestionó mi boleto en primera clase. ¿Por qué? Porque no encajo con su idea de lo que un pasajero de alto estatus debería ser. Los pasajeros se giraron hacia Clara, sus miradas cargadas de juicio. Rosa sonrió ligeramente, sabiendo que su video ahora tenía aún más peso. Diego dio un paso adelante, incapaz de quedarse callado por más tiempo. Clara, esto no es nuevo, dijo, su voz firme. He trabajado contigo lo suficiente como para saber que siempre haces esto. Siempre escoges a quién servir basándote en cómo lucen. Pero esta vez, te equivocaste de familia. Clara lo fulminó con la mirada, pero no pudo responder. Estaba atrapada, expuesta frente a todos. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Sacó su teléfono y escribió otro mensaje, sus dedos moviéndose con una precisión deliberada. Señorita Méndez, dijo, su voz tan calma que era aterradora. Ha tenido la oportunidad de corregir su error, pero parece que no entiende la gravedad de lo que ha hecho. Guardó el teléfono y la miró directamente a los ojos. Cuando aterricemos, esto no será solo una disculpa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pasajeros estaban ahora completamente absortos, algunos grabando con sus propios teléfonos, otros susurrando entre sí. Rosa, la periodista, sabía que tenía en sus manos una historia que podía sacudir a la aerolínea. Carlos cruzó los brazos, su expresión dura. Esto no debería quedar así, murmuró a su vecino. Necesitamos justicia. De repente, el intercomunicador volvió a sonar. Señorita Méndez, regrese a la cabina de mando. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus manos temblaban mientras caminaba hacia el frente, cada paso más pesado que el anterior. En la cabina, el capitán Ramírez y Luis Navarro la esperaban. Pero esta vez, la pantalla mostraba algo nuevo, imágenes de cámaras de seguridad de vuelos anteriores. Clara sintió que su corazón se detenía. En la pantalla, se veía a sí misma en un vuelo de hace meses.
deteniéndose frente a una mujer negra en primera clase, cuestionando su boleto con un tono condescendiente. En otro video, se veía a Clara ignorando a un hombre latino que pedía una bebida, mientras servía con una sonrisa a los pasajeros blancos a su alrededor. ¿Niega esto?, preguntó Navarro, su voz como un martillo. Clara abrió la boca, pero no salió nada. Estaba atrapada. Señorita Méndez, continuó Navarro, su comportamiento no es un incidente aislado. Hemos recibido múltiples quejas a lo largo de los años, pero hasta hoy, no teníamos evidencia suficiente. Ahora la tenemos. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Cuando aterricemos, enfrentará una investigación formal. Prepárese para una reunión con los ejecutivos de la aerolínea. Clara asintió, su mente nublada por el miedo. No podía hablar, no podía pensar, solo podía sentir el peso de su error aplastándola. Mientras salía de la cabina, los murmullos de los pasajeros la siguieron como una sombra. Rosa guardó su teléfono, sabiendo que su video sería la clave para exponer a Clara al mundo. Diego la miró desde la galera, su expresión una mezcla de tristeza y alivio. «Te lo advertí», murmuró para sí mismo. En la fila de los Torres, Sofía se inclinó hacia Mateo. «Se lo merece», susurró, su voz llena de satisfacción. Elena suspiró, pero sus ojos brillaban con una calma vengativa. Javier, sin embargo, no mostró emoción. Simplemente miró por la ventana, su mente ya en lo que vendría después. Clara regresó a la galera, sus manos temblando mientras intentaba agarrar una botella de agua. Diego la observó desde el otro lado, su voz baja pero firme. «Clara, esto no va a desaparecer. No esta vez». Clara lo fulminó con la mirada, pero no tuvo la energía para responder. Sabía que Diego tenía razón. Sabía que los pasajeros, Rosa, Carlos, incluso los demás miembros de la tripulación, habían visto todo. Y lo peor de todo, sabía que Javier Torres no dejaría que esto quedara en el olvido. El avión seguía volando, pero para Clara, ya estaba cayendo en picada. Si esta historia te ha hecho hervir de rabia, si sientes el fuego de la justicia ardiendo en tu pecho, dale like y escribe «Justicia ahora» en los comentarios. Hagamos que el mundo sepa que no toleraremos este tipo de injusticias. Y si quieres ver cómo termina esta historia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo capítulo. El avión comenzó su descenso, y el suave zumbido de los motores llenó la cabina. Pero para Clara Méndez, cada segundo que pasaba era como un martillo golpeando el ataúd de su carrera. El anuncio del capitán Ramírez resonó por el intercomunicador. «Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso. Por favor, aseguren sus cinturones y coloquen las mesas en posición vertical». Las palabras eran rutinarias, pero para Clara, eran una cuenta regresiva hacia su ruina. Estaba de pie en la galera, sus manos aferrando el borde del mostrador, sus nudillos blancos por la fuerza con la que lo apretaba. Los pasajeros en primera clase estiraban las piernas, revisaban sus teléfonos, preparándose para desembarcar, pero sus ojos seguían volviéndose hacia ella. Algunos con curiosidad, otros con un desprecio silencioso que quemaba más que cualquier palabra. Rosa Díaz, la periodista, revisaba su teléfono, asegurándose de que el video que había grabado estuviera listo para ser compartido con el mundo. Diego Morales, el joven azafato, la observaba desde el otro lado de la galera, su expresión dura pero sin rastro de sorpresa. En la fila 3A, la familia Torres permanecía en calma, pero la tensión en el aire era palpable. Javier Torres, el dueño de la aerolínea, no necesitaba alzar la voz ni mostrar su poder. Su presencia sola era suficiente para hacer que Clara sintiera el peso de su error. Clara intentó mantenerse ocupada, revisando el carrito de bebidas, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener una botella. Diego rompió el silencio.
Su voz baja pero cortante. ¿Sigues pensando que puedes salir de esta? Clara. Ella lo fulminó con la mirada. Pero no respondió. No había nada que decir. Sabía que el video de Rosa, las quejas de los pasajeros y la intervención de Javier Torres habían sellado su destino. Pero lo que más la atormentaba era la certeza de que esto no era solo sobre este vuelo. Era sobre todos los años en los que había hecho lo mismo mirar a un pasajero, decidir que no encajaba en primera clase y tratarlo como si no tuviera derecho a estar allí. Había pensado que era intocable, que sus prejuicios eran invisibles, pero ahora, el mundo entero estaba a punto de ver quién era realmente. El intercomunicador sonó nuevamente, y la voz del capitán Ramírez fue como un golpe final. Señorita Méndez, preséntese en el puente de embarque inmediatamente después del aterrizaje. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos susurrando, otros sonriendo con satisfacción. Rosa ajustó su teléfono, capturando el momento exacto en que Clara bajó la cabeza. Derrotada. Sofía Torres, la hija menor. Se inclinó hacia su hermano Mateo y susurró: «Esto es lo que pasa cuando te metes con la familia equivocada». Mateo dejó escapar una risa corta, sacudiendo la cabeza. Elena, la madre, mantuvo su mirada fija en Clara, sus ojos brillando con una mezcla de justicia y desprecio. Javier, como siempre, permaneció en silencio, su rostro imperturbable, pero sus dedos tamborileaban ligeramente en el reposabrazos, un indicio de que estaba listo para lo que vendría después. Cuando el avión tocó tierra con un suave golpe, la cabina se llenó del sonido de los cinturones desabrochándose y los pasajeros levantándose para recoger sus pertenencias. Clara permaneció inmóvil, su cuerpo rígido, su respiración entrecortada. Normalmente, estaría ayudando a los pasajeros, ofreciendo despedidas corteses, asegurándose de que todo estuviera en orden, pero ahora no era parte de ese ritual. Era una espectadora en su propio mundo, esperando el momento en que sería arrancada de él. Mientras los pasajeros comenzaban a moverse hacia la salida, Clara sintió cada mirada como una acusación. Carlos Rivera, el abogado que había hablado antes, pasó junto a ella, su voz baja pero clara. «Espero que esto sea una lección para ti», dijo, sin siquiera mirarla. Otros pasajeros murmuraban entre sí, algunos grabando con sus teléfonos, otros sacudiendo la cabeza con desaprobación. Rosa, mientras recogía su bolso, sonrió ligeramente, sabiendo que su video estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando las puertas del puente de embarque se abrieron, un oficial de seguridad uniformado entró en la cabina. Su mirada se posó inmediatamente en Clara. «Señorita Méndez, debe acompañarnos ahora», dijo, su tono profesional pero firme. Clara sintió que sus piernas se debilitaban, pero forzó un asentimiento rígido y dio un paso hacia adelante. Mientras caminaba por el pasillo, sintió los ojos de todos los pasajeros sobre ella, como si estuviera en un desfile de vergüenza. Pasó por la fila de los Torres por última vez, pero no se atrevió a mirarlos. Javier no levantó la vista de su teléfono. Elena la observó con una calma gélida. Sofía y Mateo intercambiaron una mirada de satisfacción. Cuando Clara llegó al puente de embarque, el aire frío del aeropuerto la golpeó como una bofetada. Dos hombres en trajes oscuros la esperaban al final del pasillo: Daniel Vargas, un alto ejecutivo de la aerolínea, y Miguel Salazar, un representante del Departamento de Recursos Humanos. No había bienvenida, no había cortesía, solo una orden seca. «Señorita Méndez, síganos», dijo Vargas, su voz carente de emoción. El camino por el puente de embarque fue el más largo de la vida de Clara. Cada paso resonaba en el suelo metálico, y el eco parecía amplificar su humillación. Detrás de ella, el oficial de seguridad caminaba en silencio, asegurándose de que no hubiera escapatoria.
Cuando llegaron al área restringida del aeropuerto, Clara vio a un grupo de empleados de la aerolínea observándola desde lejos, susurros extendiéndose como fuego. Entre ellos estaba María López, su amiga y colega de años, quien la miró con una mezcla de shock y desesperación. María dio un paso adelante, como si quisiera intervenir, pero Clara sacudió la cabeza sutilmente. No había nada que María pudiera hacer ahora. Las puertas de vidrio de una sala de reuniones se abrieron, y Vargas señaló hacia el interior. «Entre», dijo, su tono tan frío que Clara sintió un escalofrío. La sala era austera, con una mesa de conferencias larga, sillas alineadas y un monitor en la pared que mostraba el logo de la aerolínea. Pero lo que hizo que el corazón de Clara se detuviera fue la imagen en una segunda pantalla Javier Torres, conectado por videollamada. Su rostro tan sereno como siempre, pero con una intensidad que la hizo retroceder. Vargas y Salazar tomaron asiento, y el oficial de seguridad se quedó junto a la puerta, bloqueando cualquier posibilidad de huida. Vargas no perdió tiempo. «Estamos iniciando una audiencia formal sobre la conducta de la azafata senior Clara Méndez durante el vuelo 726», anunció, su voz resonando en la sala vacía. Clara sintió que su garganta se cerraba. «Señorita Méndez, ¿entiende por qué está aquí?» Clara tragó saliva, forzando las palabras. «Sí, señor, por mi trato hacia la familia Torres». Vargas alzó una ceja. «No solo eso, por un patrón de comportamiento que ha sido documentado durante años». Antes de que Clara pudiera responder, Salazar presionó un botón en su laptop, y la pantalla cambió a imágenes de cámaras de seguridad. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los videos mostraban momentos de vuelos anteriores, Clara cuestionando el boleto de una mujer latina en primera clase con un tono condescendiente. Clara ignorando a un pasajero negro que pedía un menú mientras servía con una sonrisa a los pasajeros blancos a su alrededor. Clara haciendo un comentario despectivo sobre un pasajero asiático que no parecía pertenecer a primera clase. Cada clip era una puñalada, una prueba irrefutable de su comportamiento. «¿Niega esto?», preguntó Javier desde la pantalla. Su voz calma pero afilada como un bisturí. Clara abrió la boca, pero no salió nada. Estaba atrapada, expuesta ante el mundo. Vargas se inclinó hacia adelante, su mirada dura. «Señorita Méndez, estos no son incidentes aislados. Hemos recibido quejas durante años, pero nunca tuvimos evidencia suficiente. Hasta ahora». Clara sintió que su respiración se aceleraba. Intentó hablar, pero Salazar la interrumpió. «Y luego está el video de hoy». Presionó otro botón, y la pantalla mostró el metraje grabado por Rosa Díaz. Allí estaba Clara, ignorando a la familia Torres, haciendo comentarios despectivos, diciendo que cuidamos bien a los pasajeros que realmente pertenecen a primera clase. Los pasajeros en la cabina reaccionando. Sofía enfrentándola. Carlos hablando en voz alta. Cada segundo era una condena. Clara sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Esto se ha vuelto viral», dijo Salazar, su tono seco. «El video de la señora Díaz ya está circulando en redes sociales. La gente está exigiendo justicia». Clara sintió que el mundo se derrumbaba. «No fue mi intención», murmuró, su voz rota. Javier, desde la pantalla, inclinó la cabeza ligeramente. «¿No fue su intención?». «Entonces, dígame, señorita Méndez, ¿habría tratado a mi familia de la misma manera si hubiera sabido quién era yo?». La pregunta fue como un puñetazo. Clara sabía la respuesta, y todos en la sala también. «No», admitió, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue aplastante. Javier asintió lentamente. «Eso es lo que pensé». Vargas ajustó su corbata, su expresión imperturbable. «Señorita Méndez,
Su empleo con esta aerolínea está terminado. Su credencial ha sido desactivada. Y no se le permitirá regresar a ninguna propiedad de la compañía. Esta decisión es final. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Terminado? Repitió. Su voz temblorosa. He trabajado aquí durante años. He sido una azafata ejemplar. No pueden hacer esto por un solo error. Salazar alzó una ceja. Un solo error. Esto no es un error. Señorita Méndez, es un patrón. Y hoy, finalmente, enfrentará las consecuencias. Clara abrió la boca para protestar, pero entonces María, su amiga, irrumpió en la sala, ignorando al oficial de seguridad. «¡Esto es injusto!», exclamó María, su voz temblando de emoción. Clara solo estaba haciendo su trabajo. Siempre ha sido profesional. No pueden despedirla por esto. Vargas la miró con frialdad. «Señora López, esto no le concierne. Por favor, retírese». Pero María no se movió. Clara me dijo que a veces tiene que ser dura con ciertos pasajeros para mantener el orden. Ella solo estaba enseñándoles a algunos que no pertenecen a primera clase. El silencio que siguió fue devastador. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. María, en su intento de defenderla, acababa de confirmar todo lo que los videos mostraban. Javier, desde la pantalla, habló nuevamente, su voz baja pero cargada de peso. «Gracias por la claridad, señora López». María se congeló, dándose cuenta de su error. Pero ya era demasiado tarde. Vargas se puso de pie. «Señorita Méndez, será escoltada fuera del aeropuerto. La decisión es final». Clara no se movió al principio. Su cuerpo rígido. Su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Había perdido todo su trabajo, su reputación, su poder. El oficial de seguridad dio un paso adelante, y Clara finalmente se levantó. Sus movimientos mecánicos, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Mientras caminaba por los pasillos del aeropuerto, escoltada por el oficial, Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Los empleados la miraban, algunos susurrando, otros apartando la vista. Los pasajeros pasaban, ajenos a su caída, pero cada paso era una humillación. Su teléfono vibró en su bolsillo, y cuando lo sacó, vio notificaciones de redes sociales. El video de Rosa había explotado, con miles de comentarios exigiendo justicia, llamándola racista, pidiendo que nunca más trabajara en la industria. Uno de los comentarios destacaba: «Espero que sientas lo que es no pertenecer, como hiciste sentir a tantos». Clara sintió que las lágrimas finalmente caían, pero no había nadie para consolarla. María, su única defensora, se había quedado atrás, probablemente enfrentando sus propias consecuencias. Cuando llegó a la salida del aeropuerto, el aire frío la golpeó nuevamente. No había multitudes esperándola. No había prensa. Solo el ruido del tráfico y la sensación de vacío. Sacó su teléfono una última vez y vio un mensaje de un número desconocido. «Espero que esto te enseñe a no juzgar a las personas por cómo lucen». Javier Torres. Clara dejó caer el teléfono en su bolso, su cuerpo temblando. Había pasado años haciendo que los demás se sintieran pequeños, insignificantes, fuera de lugar. Ahora, por primera vez, ella era la que no pertenecía. Y mientras caminaba hacia la nada, con el peso de su propia caída aplastándola, supo que nunca olvidaría este momento. Si esta historia te ha hecho hervir de rabia, si sientes que la justicia finalmente ha triunfado, dale like y escribe. Justicia servida en los comentarios. Hagamos que el mundo sepa que no toleraremos la discriminación.
Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias que te harán exigir que se haga justicia. La historia de Clara Méndez y la familia Torres en los capítulos anteriores no es solo un relato de drama y justicia, sino un espejo que refleja las consecuencias devastadoras de los prejuicios y la arrogancia. Esta narrativa, cargada de emociones intensas, nos confronta con verdades incómodas sobre cómo nuestras suposiciones pueden destruir no solo a quienes las dirigimos, sino también a nosotros mismos. A través de los eventos que llevaron a la caída de Clara, se nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de la empatía, la equidad y la humildad en nuestras interacciones diarias, especialmente en un mundo tan diverso como el nuestro, donde las apariencias no siempre revelan la verdad. Desde el principio, la historia despierta una furia visceral. Clara, con su autoridad autoproclamada en la cabina de primera clase, representa a aquellos que se sienten con el derecho de juzgar a otros basándose en estereotipos. Su decisión de ignorar a la familia Torres, de cuestionar su lugar en un espacio de lujo, no fue un error aislado, sino un reflejo de un patrón arraigado de discriminación. Este comportamiento, aunque sutil en su ejecución, fue devastador en su impacto, no solo para los Torres, sino para todos los que presenciaron la injusticia. La indignación que sentimos al ver a Clara menospreciar a Javier, Elena, Mateo y Sofía no surge solo de su acto de desprecio, sino de la familiaridad de estas actitudes en la vida real. ¿Cuántas veces hemos sido testigos, o incluso víctimas, de juicios rápidos basados en la raza, la apariencia o el estatus percibido? La historia nos golpea porque es un recordatorio de que estas actitudes no solo existen, sino que a menudo pasan desapercibidas hasta que alguien con poder, como Javier Torres, las expone. Uno de los aspectos más impactantes de la narrativa es cómo Clara, a pesar de las advertencias de Diego y las reacciones de los pasajeros, se aferró a su arrogancia hasta el final, su negativa a reconocer su error, incluso cuando las pruebas la aplastaban. Nos enseña una lección crucial: la negación no borra las consecuencias. En la vida, todos cometemos errores, pero la diferencia radica en nuestra disposición a reconocerlos y aprender de ellos. Clara tuvo múltiples oportunidades para corregir su comportamiento, para ofrecer una disculpa genuina, pero eligió defenderse, culpando a los Torres e incluso a las circunstancias. Esta actitud no solo selló su destino profesional, sino que también la dejó sola, enfrentando el peso de su propia humillación. Esto nos lleva a una primera lección práctica: la humildad es esencial. En nuestras interacciones diarias, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la comunidad, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras suposiciones y a escuchar a los demás, especialmente cuando nos señalan un error. La humildad nos permite crecer, mientras que la arrogancia nos condena a repetir los mismos fallos. Otra lección poderosa surge de la reacción de la familia Torres. A pesar de la humillación pública, mantuvieron una compostura admirable. Javier, en particular, no necesitó gritar ni hacer un espectáculo para exigir justicia. Su calma y determinación fueron suficientes para exponer la verdad. Esto nos enseña la importancia de la dignidad en la adversidad. En la vida, enfrentaremos momentos en los que seremos juzgados injustamente, pero responder con rabia o venganza, a menudo, nos rebaja al nivel de quienes nos ofenden. En cambio, mantener la calma y actuar con propósito, como lo hizo Javier, no solo protege nuestra integridad, sino que también amplifica el impacto de nuestra respuesta. Para quienes vivimos en comunidades latinas, donde la familia y el respeto son valores centrales, esta lección resuena profundamente. La familia Torres, unida y resiliente, nos recuerda que nuestra fuerza no está en reaccionar con furia, sino en demostrar, con acciones, que merecemos respeto. El papel de los personajes secundarios, como Rosa Díaz y Carlos Rivera,
También ofrece una lección vital: el poder de la comunidad para exigir justicia. Rosa, con su decisión de grabar el incidente, representa a aquellos que no se quedan callados ante la injusticia. Su valentía al documentar y compartir el video nos inspira a no ser espectadores pasivos. En nuestra vida cotidiana, especialmente en la cultura latinoamericana, donde la solidaridad es un pilar, debemos estar dispuestos a alzar la voz, ya sea denunciando una injusticia en el trabajo, apoyando a un amigo que ha sido tratado unfairmente, o usando nuestras plataformas para amplificar las historias de quienes no tienen voz. Carlos, el abogado que habló en defensa de los Torres, nos muestra que incluso un pequeño acto de apoyo puede cambiar la narrativa. Aplicado a la vida, esto significa que no necesitamos ser los protagonistas para marcar una diferencia. Un comentario, una acción, un gesto de solidaridad puede ser suficiente para cambiar el rumbo de una situación injusta. Sin embargo, la lección más dolorosa y poderosa de esta historia es la inevitabilidad de las consecuencias. Clara no solo perdió su trabajo, sino también su reputación y su sentido de pertenencia. Su caída no fue solo el resultado de un mal día, sino de años de decisiones basadas en prejuicios. Esto nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Cómo tratamos a los demás en nuestro día a día? Hacemos suposiciones basadas en la apariencia, el acento o la ropa. En la cultura latinoamericana, donde la calidez y la hospitalidad son tan valoradas, esta historia nos desafía a ser más conscientes de cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás. Cada interacción cuenta, y un solo momento de juicio erróneo puede tener repercusiones que duran toda la vida. Para evitar el destino de Clara, debemos practicar la empatía activa, tratando a cada persona con el respeto que merece, sin importar cómo luzca o de dónde venga. Finalmente, la historia nos enseña sobre la redención y la posibilidad de cambio. Aunque para Clara llegó demasiado tarde, su amiga María, al intentar defenderla, reveló sin querer la profundidad de los prejuicios de Clara, pero también mostró que incluso aquellos cercanos a nosotros pueden ser ciegos a nuestras fallas. Esto nos invita a rodearnos de personas que nos desafíen a ser mejores, que nos llamen la atención cuando nos equivocamos, como lo hizo Diego con Clara. En nuestra vida, debemos buscar amistades y comunidades que nos mantengan responsables, que nos ayuden a crecer en lugar de justificar nuestros errores. La redención es posible, pero requiere enfrentar la verdad, algo que Clara no pudo hacer hasta que fue demasiado tarde. En conclusión, esta historia no es solo un relato de justicia, sino un llamado a la acción para vivir con mayor empatía, humildad y responsabilidad. Nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto, que nuestras palabras pueden construir o destruir, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. En un mundo donde la diversidad es nuestra fuerza, debemos celebrar las diferencias en lugar de usarlas para dividir. Que la caída de Clara sea un recordatorio de que nadie está por encima de las consecuencias, y que cada día es una oportunidad para tratar a los demás con la dignidad que merecen. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes el fuego de la justicia y la necesidad de un cambio, dale like, comparte este video y escribe "Por un mundo más justo" en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias que nos inspiran a ser mejores y a exigir justicia para todos.